Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia y tecnología presentado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Muy contentos de que estén con nosotros en esta ocasión y como saben estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040X UJAT, nuestras siglas. Este programa UJAT Conciencia, como bien les decía, es una producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y bueno, tenemos que darle las gracias a nuestros proveedores, es decir, a las divisiones académicas, quienes nos permiten tener este vínculo con los investigadores. En este caso, le damos las gracias a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos este apoyo en la realización y transmisión de este programa. Y por favor, auditorio, súmense a la comunidad científica generada en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Aprovechando, un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando en la transmisión ininterrumpida por YouTube y también por Facebook y por supuesto ya estamos en TikTok. Y antes de continuar y presentarles a nuestra invitada de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos, amigos. Científica mexicana recibe premio en París por investigaciones acerca de las plantas. El pasado jueves 23 de junio, la científica mexicana María Esperanza Martínez Romero fue reconocida por la Fundación L'Oréal UNESCO como una de las mejores 15 científicas del mundo al recibir el premio internacional L'Oréal UNESCO en París, Francia, donde estuvieron presentes líderes de opinión, autoridades de la ciencia, autoridades de instituciones públicas y autoridades que promueven la equidad de género. Las investigaciones de la científica son acerca de las plantas. La mexicana, por su parte, ha expresado que es un orgullo representar a México en un evento tan especial para la ciencia y para las mujeres que se dedican a la ciencia. Ha sido un gusto coincidir con científicas tan destacadas en todo el mundo, expresó. Cabe mencionar, la científica mexicana tiene licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en Francia y es investigadora titular y coordinadora del Centro de Ciencias de la UNAM Cuernavaca. Científicos estudian las propiedades del hueso como una oportunidad para la medicina. Como sabemos, los huesos de los animales son un desecho en la cocina. Incluso antaño se tenía la costumbre de dárselo a los perros como alimento. En algunos casos específicos como los tuétanos, guardan valor comercial al ser apetecidos por comensales. Sin embargo, una vez consumida la médula, el resto del hueso es desechado. Y es precisamente esta parte no comestible la que es de sumo interés para la ciencia. Por lo tanto, su potencial valor en el área clínica radica en que dicha fase mineral del hueso es rica en hidroxiapatita, un compuesto altamente útil para la promoción de la regeneración ósea y el recubrimiento de prótesis metálicas. Es importante saber que el hueso se conforma de varios compuestos orgánicos e inorgánicos y agua. Este estudio es dirigido por los investigadores Dorian F. Cañón Dávila del Cinvestav Querétaro, Luis F. Subieta Otero y Porfirio E. Martínez Muñoz de la UNAM. Por otra parte, México consume aproximadamente 7.3 millones de toneladas de carne al año, permaneciendo en la séptima posición a nivel mundial según el Compendio Estadístico de la Comecarne para el año 2021. Esto se traduce en toneladas de huesos, de los que se puede aislar y utilizar hidroxiapatita para su uso biomédico. Desde este punto de vista, México podría ser uno de sus mayores productores. Sin embargo, actualmente la mayoría de este producto es importado y su valor ronda los 3,000 pesos mexicanos por gramo. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT.
Efemérides científicas. El 27 de junio es el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. La Asamblea General declaró este día para concienciar acerca de la contribución de las MIPYMES al desarrollo sostenible, ya que, según los datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios pertenezcan al sector formal e informal, representan y son responsables del 50% del PIB a nivel mundial. El 29 de junio se celebran las siguientes festividades. Es el Día Mundial del Diseño Industrial. El objetivo es promover el conocimiento del diseño industrial, destacando la contribución que hacen los diseñadores y académicos para mejorar nuestras condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales a través de esta disciplina. El Día Internacional de los Trópicos se conmemora para reconocer la gran diversidad y dar a conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan los pueblos que los habitan. El 30 de junio conmemoramos dos fechas. El Día Internacional de los Asteroides. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este día para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, Rusia, el 30 de junio de 1908, y sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis. Este mismo día, pero de 1973, se registra un eclipse total de Sol. Con una duración de más de 7 minutos, se produjo en Agades, Níger, a las 11:38. La próxima vez que sucederá una totalidad tan larga será hasta el 25 de junio del año 2150. El 1 de julio es el Día del Ingeniero. La idea de conmemorar a las y los ingenieros este día data de 1973, cuando se gestaron los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. El 2 de julio de 1876 nace Harriet Brooks, física canadiense famosa por sus investigaciones sobre transmutaciones nucleares y radioactividad. Y el 3 de julio es el Día Internacional de las Cooperativas, proclamado por la ONU para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa Internacional. Continuamos aquí en UJAT Conciencia, un servidor les habla, Adrián de Dios a sus órdenes, y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Le damos la bienvenida a la arqueóloga Eos López Pérez, investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Eos, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias. Pues muy bien, aquí contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a ti por hacernos un espacio en tu agenda, porque pues nos da muchísimo gusto que también más jóvenes estén sumando ya a la investigación, y es muy interesante lo que vamos a platicar en ese programa. Sin embargo, les voy a platicar un poco primero la trayectoria de nuestra invitada. Eos nació en Villahermosa, Tabasco. De niña realizó diversas actividades artísticas y culturales, como tocar el piano, bailar en un grupo infantil de danza folclórica, ser parte de un taller literario. Su adolescencia estuvo marcada por incorporar más actividades, tanto como tocar la flauta dulce, declamar poesía en atril y poesía coral, así como clases proporcionadas en la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda de Cunduacán, Tabasco. Arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, de la cual fue generación 2009-2013. Es de su interés la aplicación de ciencias en la arqueología, también llamada arqueometría. Se tituló en 2017 con un proyecto de investigación sobre un análisis de residuos químicos en pisos de tierra en 2 casas mayas prehispánicas de la región de Palenque, Chiapas. En México ha participado en proyectos de salvamento arqueológico con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en diversos proyectos de investigación como el Proyecto Arqueológico Chiniquijá y el Proyecto Regional Palenque, dirigido por el Dr. Rodrigo Liendo Estuardo, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y en el extranjero con el Proyecto Chocolá en Guatemala,
esto en el 2014, a cargo del arqueólogo Federico Paredes Umaya, en colaboración con la UNAM y la Universidad Estatal de Pensilvania, esto de Estados Unidos. Trabajó en el Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dirigido por el doctor Luis Alberto Barba Pingarrón, de 2015 a 2019, en donde se realizan estudios de residuos químicos y prospección geofísica aplicados a la arqueología y la conservación. Con ese laboratorio le fue posible participar en el proyecto en la zona arqueológica de Teotihuacán, como el proyecto Plaza de las Columnas y la integración de la pintura mural de Techinantitlá, así como el proyecto arqueológico Tepeticpac en Tlaxcala, entre otros. Ha presentado en congresos nacionales e internacionales relacionados con la arqueología y la arqueometría, como Annual Meeting Society for American Archaeology, esto en el 2019, International Symposium on Archaeometry, y esto en el 2018, y la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, además de realizar actividades de difusión científica, presentando en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, esto en Oxolotán, en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en la Ciudad de México, y en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, en el Museo Universum, en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. Y actualmente es estudiante de la Maestría en Arquitectura y Ambiente del posgrado de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad, en Cunduacán, Tabasco, y trabaja en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, desde octubre de 2020. Así que nos llena de muchísimo gusto que nos pueda acompañar la arqueóloga Eos López Pérez, investigadora de la DAIA UJAT. Y vamos a platicar sobre un tema muy, pero muy importante: el patio como elemento espacial en el clásico tardío. De su proyecto, el patio como elemento espacial y formal estructurador en el grupo 4 de Palenque, Chiapas, en el clásico tardío. Auditorio y bueno, Eos también, vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos. El patio como elemento espacial en el clásico tardío. La espacialidad arquitectónica es un término que engloba el espacio físico y la relación con el sentido simbólico de lo que le interesa o siente el ser humano en su quehacer diario. Es decir, ¿qué siente un sujeto al estar dentro o fuera observando un elemento arquitectónico? Esto puede caracterizar el espacio abstracto de cómo lo ve cada persona, y es una suma de experiencias de su espacio existencial, de ese lugar que para él es importante. Un elemento totalmente principal en la historia de la arquitectura es el patio, un espacio considerado la base de un verdadero sistema de composición. El soporte de un modo de proyectar tan universal corno variado, ya que durante la época prehispánica muchas de las actividades se hacían en espacios abiertos o exteriores. Sin embargo, en la arqueología y arquitectura mesoamericana, las unidades habitacionales han sido consideradas sin sus espacios abiertos, es decir, sin sus patios, por lo que es necesario analizarlas en conjunto y considerar a los patios como parte del todo de la unidad habitacional. Por ello, en este estudio el objetivo es analizar los elementos espaciales y formales que definen al patio como estructurador de la unidad habitacional del grupo cuarto de Palenque, Chiapas, en el clásico tardío, con un enfoque arquitectónico arqueológico, para comprender la unidad habitacional en su complejidad como la parte física de la vivienda, antrópicamente modificado, donde se lleva a cabo una dinámica constante entre las personas, el espacio, tiempo, objetos y las prácticas ahí realizadas. Muchísimas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Este programa está muy interesante, ya que vamos a hablar sobre algo que nos encanta, que es la cultura. Y para ello contamos con la presencia de nuestra arqueóloga Eos López Pérez, investigadora de la DAIA UJAT. El patio como elemento espacial en el clásico tardío es el tema que tenemos aquí sobre la mesa. Y bueno, Eos, ya escuchamos una cápsula muy interesante, muy peculiar, y sobre todo pues nos encantaría saber pues de dónde surge, ya platicamos, ya conocimos en tu biografía que es parte de tu proyecto de investigación de la maestría, pero platícanos, ¿no? Pues realmente de dónde surge el interés por conocer estos temas. Bueno, pues ha sido todo un proceso, ¿no? Porque desde la licenciatura
pues he sido parte del proyecto regional Palenque, y antes ya mencionabas a Chiniquija, el proyecto arqueológico Chiniquija, y pues he estado en colaboración con el Laboratorio de Prospección Arqueológica de lo que mencionabas de residuos químicos, un poco con la especialidad en arqueometría. Entonces, pues me ha gustado, ¿no? Esto de las ciencias en la arqueología. Hacia allá iba este interés de conocer el patio a través de los residuos. Como bien mencionaste, mi investigación que tuvo lugar para la licenciatura, el proyecto de tesis de licenciatura, fue igual sobre residuos químicos en 2 patios. Y a partir de esto, pues me ha gustado la parte de los patios, ¿no? Nuestros patios en época prehispánica. Y entonces, pues, he regresado a Tabasco, ¿no? Como también ya lo mencionaste, yo estuve mucho tiempo en Ciudad de México, y en este regresar, pues también mi interés en la maestría, pues resultó ser también la parte arquitectónica, ¿no? Complementar, porque una parte de nuestro interés arqueológico es, pues, proponer y ver, ¿no?, la lectura de nuestros contextos arqueológicos en lo más que se pueda, ¿no? Que tengamos una fotografía de lo más que podamos con los datos que tenemos, ¿no? Y esto es, pues, también un intento de multidisciplina. En este sentido, pues, colaborando la arquitectura y la arqueología. Entonces, mi interés se ha expandido, digámoslo así, ¿no? No solo desde la parte arqueológica y ahora pues ya la arquitectónica. Pues por eso ahí andamos, ¿no? De este lado ahora. Platícanos también para definir la arqueología y la arqueometría y cómo se fusionan a través de este estudio. Ya, bueno, pues la arqueología es el estudio o disciplina de las sociedades pretéritas, ¿no?, de nuestro pasado, que ahora las estudiamos a partir de los objetos materiales, porque pues es lo que ha quedado en el tiempo. Y de esta manera pues también somos antropólogos, ¿no? Porque estudiamos estas sociedades, y el resultado de estas sociedades es lo material, los objetos materiales, que pueden ser tan chiquitos como un pedacito, ¿no?, de ollita de cerámica, o algo tan grande como una pirámide, ¿no?, o una ciudad completa. Entonces puede ser lo más complejo que nosotros queramos. Y la arqueometría, pues, es el estudio y la aplicación de ciencias y metodologías y técnicas aplicadas tal cual a los estudios arqueológicos, ¿no? Que pueden ser desde la estadística, la física, la química, ciertas tecnologías, ¿no? Hasta pueden ser los drones, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas implicadas, por eso no solo son las ciencias, ¿no? Son muchas metodologías y técnicas. Esa es la arqueometría en la arqueología. Oye, qué interesante, porque además nos dices que la utilizan para este estudio, ¿no? Para proponer y ver la lectura de los contextos. Está buenísima esta frase. Y también, pues, cómo aplicaría, ¿no?, en la parte del entendimiento del patio, que es algo esencial en tu estudio. Así es, y pues cada vez somos más los involucrados, ¿no?, en esto que te digo de la multidisciplina. Entonces también la arqueología está viendo desde el inicio, ¿no? La arqueología siempre ha sido multidisciplinaria desde su origen per se, ¿no? Y ahora pues estamos todos los arqueólogos tratando de tener mucha más información con la aplicación de todas estas tecnologías y con el registro y con los especialistas, ¿no? Que es bien curioso que luego en el proyecto vemos que hay muchos doctores, ¿no?, excavando, y es como, ya se dieron cuenta, y es esto la especialización, ¿no? Y cómo somos capaces de involucrar todos estos factores, que hay muchísimas variables, ¿no? Tanto económicas, sociales, de la vida, de la muerte, de lo espacial, lo físico, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que podemos decir desde lo arqueológico y desde qué perspectivas, por eso puede ser muy complejo. Oye, algo muy interesante es esta percepción, como dices tú, de lo complejo, porque hablando ya en específico de la palabra del patio, del traspatio,
¿Qué importancia tiene, no? ¿Cuáles son las características según la cultura, según la región? Claro, pues exactamente a eso vamos, ¿no? Ahorita en el estudio de la maestría es sobre todo maya, ¿no? Porque es un patio en Palenque, ¿no? En la ciudad arqueológica de Palenque, que su nombre original fue La Camajá. Y bueno, ahorita pues sí lo podemos visitar, ¿no? Como público. Y dentro de lo maya, pues podemos ver esta importancia, ¿no? Porque en época prehispánica muchas de las actividades se hacían en el exterior. Claro que ahorita es como difícil pensarlo porque pues al revés, ahorita nosotros vivimos más en adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos como el internet, la televisión, tu tablet, el celular, ¿no? Etcétera. Y antes pues no, ¿no? O sea, las actividades en el exterior eran predominantes porque también pues la cuestión social era como más fuerte, ¿no? Entonces el patio cumple una función muy importante en la época prehispánica porque se hacen muchas prácticas, muchas actividades en él, ¿no? Entonces espacialmente, arquitectónicamente nos está dando ese peso, ¿no? El del patio. Y entonces en otras regiones culturales, ¿no? Entre los mexicas, el centro del país, etcétera, entre Teotihuacán, ellos tendrán otras formas, ¿no? Aunque también el patio es muy importante, ¿no? De hecho, hay muchas clasificaciones arquitectónicas que se hacen, ¿no? En torno a este conjunto, ¿no? Del patio o plazas alrededor, ¿no? De estructuras. Pero pues nosotros lo estamos analizando acá en este lado, ¿no? En la manera regional de maya de Palenque, y pues sí tenemos a considerar diferentes factores, ¿no? Como naturales, los antrópicos, que es decir, cómo ellos van configurando su espacio, tanto del patio como de las estructuras, y cómo se interrelacionan, ¿no? Con sus actividades y estos recursos naturales que pues es bien conocido, seguramente han visto alguna foto en Palenque, que están aprovechando el relieve, ¿no? La ladera de la montañita y los ríos, que por eso se llama La Camajá, que es agua grande, porque tienen 7 ríos, ¿no? Alrededor, que es como su flujo de donde nacen esos ríos. Sí, claro. En este mismo sentido de los factores antrópicos que nos mencionas, ¿cómo ha influido los daños por parte de las siguientes generaciones hasta nuestros días? Uy, pues mucho, ¿no? En el sentido de que también para querer conocer esta ciudad antigua, pues incluso desde la misma apertura, ¿no? Porque pues en los 60s se hace la carretera, ¿no? Para llegar y también ese es un poco nuestro querer llegar en coche casi hasta el templo de las inscripciones, ¿no? Pero bueno, eso te lo digo como jugando, ¿no? Porque claro, si ya llegamos hasta allá, ¿no? El estacionamiento está ahí. Entonces, pues eso también afecta un poco, ¿no? Porque hay que meterse, o sea, sí hay, ¿cómo se dice? Ruptura en algunas partes, ¿no? De los conjuntos para poder hacer la carretera, pero bueno, es parte de que todo México es arqueológico en realidad, ¿no? Y entonces la parte antrópica actual, pues evidentemente tenemos otra forma de disfrute, ¿no? Porque pues antes se utilizó como una ciudad como tal y ahorita vamos pues a conocer eso que ya no funciona como antes funcionó, ¿no? Entonces, también la forma en que recorremos el sitio es diferente, por supuesto que la flora y la fauna es diferente, y como también la interrelación, ¿no? Porque has de saber que hay un parque nacional, ¿no? El de Palenque ahí. Entonces, aunque ellos tratan de la protección de los animales, ¿no? Y la flora, pues de todas formas nosotros estamos haciendo ahí una irrupción, ¿no? Como tal, desde que todo, a ir al baño, que ya son instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ahí un poquito siendo disturbios en la ciudad, que bueno, obviamente la primera ciudad, o sea, Palenque ya hizo su disturbio, ¿no? En hacer la ciudad en este lugar, ¿no? Que hay que talar
el bosque, etcétera, con algún fin del hombre, que en ese caso sería habitar y poner ahí su ciudad. Excelente, bueno, no excelente, y qué mal, la verdad qué mal que como humanos, ¿verdad?, estemos dañando tanto este espacio. Pero nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información, que está buenísimo este programa. Esto es UJAT Conciencia. Chispas científicas. La paleoetnobotánica se refiere al estudio de la relación hombre-planta a través de las épocas prehistóricas e históricas, por medio de restos botánicos conservados en sitios arqueológicos. El biólogo Felipe Trabanino ha identificado una especie de pino utilizada en época prehispánica a través de los análisis de carbones encontrados en las excavaciones arqueológicas del sitio Chiniquija, cercano a Palenque. Además, ha realizado otras investigaciones especializadas en estas áreas para conocer las plantas y tubérculos comestibles como el camote, o para diversos usos que haya tenido durante la época prehispánica, como algunas actividades relacionadas con la sepultura. Estás escuchando UJAT Conciencia. Continuamos. La NASA identifica cráteres en la Luna por impacto de cohete. Astrónomos descubrieron el cuerpo de un cohete que se dirigía hacia una colisión lunar a fines del año pasado. El impacto ocurrió el 4 de marzo y la NASA ha detectado el cráter resultante. Según las observaciones del Lunar Reconnaissance Orbiter, sorprendentemente el cráter es en realidad dos cráteres, un cráter oriental de 18 metros de diámetro, superpuesto a un cráter occidental de 16 metros de diámetro. El doble cráter fue inesperado y puede indicar que el cuerpo del cohete tenía grandes masas en cada extremo, según explica la NASA en un comunicado. Ningún otro impacto de cuerpo de cohete en la Luna creó cráteres dobles. Los 4 cráteres del Apolo CIF-B tenían un contorno algo irregular y eran sustancialmente más grandes que cada uno de los cráteres dobles. El ancho máximo del cráter doble del misterioso cuerpo del cohete estaba cerca del de los vehículos de lanzamiento Saturn V. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, UJAT Conciencia en estos momentos. Y bueno, antes de continuar, amigos, la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Posgrado, invita a estudiantes de posgrado que se encuentren en la fase final de su trayectoria escolar y que estén elaborando su tesis o trabajo terminal a participar en los cursos Manejo de Referencias Bibliográficas, estilo APA 7, Valores y Conductas Éticas en la Investigación y Criterios Generales para la edición de imágenes, tablas y figuras en trabajos recepcionales. Para más información, acércate a la coordinación de posgrado de tu división académica o al departamento de servicios al estudiante de posgrado de la dirección de posgrado. No lo pienses más y participa. Ahora sí, amigos, seguimos platicando con Eos López Pérez, arqueóloga de la división académica de Ingeniería y Arquitectura. El patio como elemento espacial en el clásico tardío es el tema que tenemos. Híjole, ha estado buenísima la charla, Eos. Pero como hemos escuchado mucho Palenque, pues nos surge la duda, ¿no? Del por qué estudiar este tipo de características, el contexto del patio del clásico tardío allá en Palenque, Chiapas. ¿Por qué? Ya, bueno, pues fíjate que me he dado cuenta que a partir de el proyecto de licenciatura, pues desde lo arqueológico lo hemos visto a los patios como algo desligado a la unidad habitacional, ¿no? Y un poco digo la unidad habitacional porque es desde cómo se describe arqueológicamente, ya que un arquitecto, no un ingeniero, pensaría en una unidad habitacional como estas, ¿no? Unidades como las geo, ¿no? Es decir, de estas que se hacen en serie. Y no, desde la arqueología es la descripción de la parte física de una organización de personas, ¿no? Porque es muy difícil desde la arqueología decir es una familia, cuando incluso hoy en día las familias no tienen que ser sanguíneas, ¿no? Tenemos muchos ahí familiares adoptivos, ¿no? Y entonces ves cómo es muy complejo la parte antropológica, meterlo a la arqueológica, porque pues no hay alguien que nos confirme, oye, sí, esta era mi familia, ¿no? Entonces, los patios, regresando un poquito, en la unidad habitacional, va a ser
parte de esta unidad física, ¿no? Y la unidad habitacional, pues en general está conformado pues por la parte física y la parte humana, lo social, ¿no? Y el grupo humano se va a llamar el grupo familiar, etcétera. Entonces hay muchas variables, ¿no? Y el patio, desde la arqueología, ha estado muy desvinculado de todo este conjunto. Se ve como esta parte exterior, entonces como lo entendemos que lo exterior es diferente al interior, ya lo desvinculamos. Y no, justamente la arqueología, a partir de lo que yo he visto, de lo que hemos analizado en los residuos químicos, en estos análisis, hemos visto que hay este vínculo directo entre lo exterior y el interior, ¿no? Entonces, no precisamente tiene que ser algo independiente. Al revés, justo es lo que pretendo decir, ¿no? En este proyecto de maestría, que el patio es muy importante. De hecho, es nuestro centro que está ahí justo estructurando todo lo demás, ¿no? Porque digamos que en este sentido se ha entendido incluso descriptivamente a nivel arquitectónico al patio como un lugar residual, se le dice. Es decir, es lo que queda, ¿no? Lo que sobra, porque está circundado de diversas estructuras. Y no, justamente lo que yo propongo es que pues el patio es importante en su forma, en su espacio que se le da, es muy importante por sí mismo, ¿no? No por tener alrededor, no ser una consecuencia, ¿me entiendes? No ser ese residuo, sino que él es, llamémosle como el corazón, ¿no? Es decir, a partir del patio se genera lo demás. Sí, porque bueno, ahora lo importante, o quienes buscan un espacio, independientemente dirías tú, de estos complejos habitacionales, pues lo utilizan para tender la ropa o para la carnita asada, ¿no? Y ahora ha tenido mucha fuerza también el concepto, pues en los restaurantes, que están utilizando el patio como tipo terraza, ¿no? ¿Cómo son estas conceptualizaciones sociales que estamos teniendo a raíz del patio? Sí, bueno, es cierto. Actualmente estamos pensando en ciertas actividades que el patio solamente se hacen en eso, ¿no? Y en época prehispánica, pues estos patios son un complejo muy importante a nivel religioso, simbólico, y pues ahorita qué religioso ni qué simbólico, ¿no? Como bien me estás diciendo tú, pues para tender la ropa, para lo más simbólico, pues una piñata, ¿no? Haces alguna celebración. Y sí, también en época prehispánica hacía celebración, pero es muy difícil desligar lo religioso, lo político, lo familiar antes, ¿no? Ahorita porque pues ya conocemos y sabemos, ¿no? Que nuestra educación tiene que ser laica, pues cuando se puede gratuita, ¿no? Que debería ser gratuita, etcétera, porque ahorita sí ya hemos llegado a un nivel de eso, de división en estas cosas sociales, ¿no? Y antes no, sobre todo ahí en Palenque, hablo específicamente en Palenque, que la cuestión política, familiar, religiosa y simbólica ahora sí que está todo mezclado. Y ahorita pues es como, bueno, vamos a nuestras cuestiones religiosas solamente a un lugar, ¿no? O solamente a tal, aunque un poco sí, un poco no, porque seguramente pues muchos tenemos en nuestras casas algún altarcito, ¿no? Si eres devoto a alguna virgen, algún santo, depende de la religión, ¿no? O puedes tener ahí a tu Buda, etcétera, ¿no? Según alguien, aunque sí, pero otra vez regresando a que seguramente estos altares están casi siempre adentro o en una parte cerrada, ¿no? Etcétera. Así es, también tendría mucho que ver con la parte de la seguridad, ¿no? Porque como bien dices, pensamos hasta en el arbolito de Navidad, ¿no? Muchas familias lo tienen en el patio, pero está enrejado y ocupa medio patio, ¿no? Sí, exacto. Es también parte de todo, ¿no? Lo social, exacto, en la seguridad, en cómo estamos concibiendo, ¿no? De que, bueno, es seguro hasta qué límite, ¿no? Hasta qué punto. Eos,
Es muy interesante también saber cómo la parte del financiamiento, digo interesante porque al fin de cuentas estos estudios son muy, muy destacables, ¿no? Para entender nuestro paso por el mundo. Platícanos de la parte del financiamiento, cuándo inicia el proyecto, y ahorita vamos a platicar de la metodología, que también es algo fundamental. Sí, bueno, pues en el financiamiento solamente, digamos que esto ya está financiado, ya son datos que afortunadamente con el proyecto de la UNAM, el proyecto regional Palenque dirigido por el doctor Rodrigo Liendo, pues fueron de temporadas anteriores, es decir, de años anteriores. Entonces, pues ya, digamos, se utilizó y por esa parte el recurso no lo tuve que poner yo de ninguna parte. Así que el recurso, el financiamiento actual, que de lo que he tenido que, llamemos, gastar, ¿no? Pues ha sido mío totalmente, ¿no? Porque no ha habido posibilidad de alguna beca y ni por otro proyecto, ¿no? Sin embargo, pues eso no nos quita, ¿no? Nuestra pasión por querer saber más de patios o esta perspectiva arquitectónica y arqueológica, y eso, sobre todo, aprovechar lo que ya está y sacarle más información, ¿no? Porque a nivel arqueológico hay mucho por hacer y pues lo tenemos a stand-by porque pues eso, no tenemos gente que lo haga y sobre todo pues el pago, ¿no? Pero afortunadamente hay personas como yo en este caso que estamos haciendo investigaciones por parte de una maestría o de un doctorado, que podemos aprovechar esos datos que están ahí como a la espera, ¿no? De que todos salgamos algo. Excelente. Entonces también las fechas de este trabajo es también importante. ¿Puedes platicarnos, por favor? Sí, pues todo empieza en 2020 con ya la famosísima pandemia, ya lo sabemos, del COVID, SARS-CoV-2. Y a partir de esto, fíjate que no te mencioné que el proyecto ha cambiado muchísimo, porque pues teniendo este vínculo con los del proyecto de la UNAM y con afortunadamente ahorita la UJAT con la maestría, pues pues todo se paró, ¿no? Y la UNAM no tenía fechas, entonces cambió, he tenido que recortar, acotar más cosas, datos, etcétera. Y entonces del 2020 a ahorita, que es el 2022, que son 2 años de maestría, pues ya ha cambiado este proyecto y lo hemos hecho más digital, llamémoslo así, no más de escritorio, por esta cuestión de adaptación. Entonces terminamos este proyecto a finales ya ahorita, ¿no? de junio, para poder tener fecha de titulación a principios de julio, que sería el primero ya, o sea, en unos días, ¿no? Así es, esperemos que sí logres todos estas pautas de acuerdo a tu cronograma. Y con esto también, amigos, nos vamos a una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con más. Esto es UJAT Conciencia. Chispas científicas. ¿Sabías que existen áreas de investigación que se encargan del estudio y análisis de los restos de animales que se recuperan en las excavaciones arqueológicas? A continuación te contamos cómo se clasifican en el Laboratorio de Paleozoología de la UNAM. Estudios arqueozoológicos se efectúan a partir del análisis de identificación anatómica y taxonómica de los restos óseos de animales, representaciones iconográficas, escultóricas, textos coloniales o de pintura mural, todo bajo un contexto de excavación arqueológica o de actividad cultural. Estudios etnológicos. Estos enfocan sus esfuerzos en conocer la relación hombre-fauna, partiendo de las fuentes coloniales escritas, censos o estudios de poblaciones biológicas actuales, y en general estudios etnológicos, donde se haga uso y aprovechamiento de los recursos animales disponibles en las comunidades humanas. Y estudios de paleonutrición en poblaciones humanas y fáunicas antiguas.
Desde hace algunos años, este laboratorio ha realizado estudios de paleonutrición con restos óseos animales y humanos, con el propósito de reconocer patrones alimentarios de individuos que vivieron en época prehispánica. Así, en el laboratorio se tiene establecida la metodología que permite efectuar el análisis químico de los huesos, lo que sirve como indicadores de la posición trófica y de paleonutrición. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia en nuestra casa Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Para quienes siguen conectados con nosotros en YouTube, levanten la manita, déjenos un comentario que sí contestamos. Así que gracias por estar con nosotros. Seguimos con nuestra invitada de lujo, Eos López, arqueóloga, investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. El patio como elemento espacial en el clásico tardío es el tema que tenemos. Y hablando de esto, mi estimada Eos, pues ¿cómo estudiar? ¿Cómo estudias tú? ¿Cómo estudian ustedes los arqueólogos? Pues el patio, nuestro paso por la historia. ¿No tiene una pregunta más fácil, joven? No, pues sí, tenemos muchos factores, muchas variables, ¿no? Porque, por supuesto, ya tenemos el resultado, ¿no? Y desde una investigación, pues es bien sabido que metodológicamente, ¿no? O desde la parte científica, pues vas haciendo ahí, ¿no? Tu ruta de la investigación y entonces puedes hacer experimentación, etcétera, ¿no? Pero desde la parte arqueológica nosotros ya tenemos ahí el resultado y entonces es un poco a la inversa, ¿no? Porque es como... tampoco es que me voy a inventar ahora qué digo, ¿no? Y esa es la parte difícil de la arqueología, es sustentar con lo que tienes, pues la interpretación. La arqueología es básicamente interpretaciones, pero tienes que sustentarla con estos datos físicos, datos que tienes en campo, ¿no? Y puede ser, llamémosle en este caso la estructura, ¿no? Las estructuras arquitectónicas, que eso es lo que tengo en el patio, tengo las superficies o pisos, ¿no? Y además, pues afortunadamente han hecho varias excavaciones ahí en ese patio y ya tengo información de lo excavado. Entonces la arqueología toma principios de estratigrafía, de geomorfología, ¿no? Esta parte de las ciencias de la tierra. Entonces nos ayudamos de eso para decir, bueno, este estrato está compuesto con estos ciertos componentes, ¿no? O granulometría, tamaños de la tierra, ¿no? Etcétera. Entonces eso nos ayuda a ir interpretando todo esto que te platico, ¿no? Entonces el patio va a tener pues mucha historia, ¿no? Porque pues así como ahorita en nuestros patios o en nuestras casas dices, bueno, pues ya hay que cambiar el piso porque este piso ya está muy feíto o ya dio lo que tenía que dar o ya se botó, ¿no? Ustedes saben que aquí con nuestros calores tabasqueños pues se botan las losas, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es parte de verlo en el registro arqueológico y a veces encontramos pedazos de un piso en una parte, en otra parte no, así como si pensaras de ahorita, ¿no? En tu patio que dices, ay, aquí por donde camino más, ya se levantó más la tierrita, ¿no? O ya se ve más desgastado. Eso es lo que vemos también a nivel arqueológico. Nada más que pues hace muchísimos años y claro que las cosas ambientales nos destruyen, erosionan, ¿no? Entonces pues ya que el agua, que los pajaritos, los animales, todo, ¿no? Ya son muchos factores. Entonces, pues para eso necesitamos, te digo, la parte de las ciencias de la tierra, la observación, por supuesto, que eso es también parte de experiencia individual. Y el registro sistemático, tenemos que hacer registro de fotografía, de dibujo, algunos tienen la posibilidad de hacer fotogrametría, que ya es un detalle, ¿no? Con tecnología, hasta incluso topografía, ¿no? Depende qué herramientas tengamos, ¿no? ¿Con qué vamos a juzgar a la arqueología? Porque pues ya sabes, hay de todo en esta
rama, ¿no? Que podemos tener herramientas muy básicas, ¿no? Una picoleta, una cucharilla para excavar y otros que pueden tener drones, ¿no? Y tecnología de la alta, escáneres, etcétera. Pero pues depende de cuánto cacao tenemos. Bueno, exactamente, ¿no? De la hacienda cacautera con la que contemos. Oye, pero es muy interesante escuchar el hecho, ¿no? De interpretar la información. ¿Y qué sucede cuando se encuentra un estudio que vaya en contra o digamos revele algún dato que haya estado mal presentado? No, pues sí, tenemos que decirlo, ¿no? Darlo, presentarlo tal cual, porque ahí está, ¿no? No podemos ir contra los datos, o sea, por mucho que yo quiera decir, uy, no, esto yo quiero que sea azul, porque yo quiero, no, pues si es morado, pues con la pena, tienes que decir que es morado, ¿no? Entonces, pues sí, también es parte de esto, de pues la ética y cómo te apegas a tu ética, ¿no? Profesional. Y por supuesto que en la arqueología es lo que más tratamos de hacer, ¿no? Porque pues no hay nadie que nos confirme, ¿no? Regresando a la parte de la metodología, no hay nadie que nos diga, sí, es que esto era así, estás en lo cierto, Eos, ¿no? Es como, sí, Eos, esto se usó para esto, ¿no? Entonces, pues los especialistas que son los arqueólogos, claro, expertos más arriba de nosotros, etcétera, son los que nos van también dando luz verde, ellos son los que van, claro, siempre, ¿no? Atrás de los hombros de los gigantes, pues diciéndonos, es muy probable que tu interpretación sea asertiva, ¿no? No tenemos verdades absolutas, entonces es muy difícil decirle eso a la gente, que es que aquí se hacía el sacrificio, y es como, ¿cómo te explico que no te puedo decir que sí, ¿no? Porque ni nosotros estamos seguros de eso. Entonces arqueológicamente es difícil, pero sí son retos que tenemos que afrontar, y sobre todo también con nosotros, de que uno interpreta y dice, bueno, por ejemplo, que yo te dijera, es que mi patio es del clásico tardío, pero si encontré mucha información que me está diciendo, no, Eos, este patio es del clásico temprano o es más antiguo, ¿no? Entonces, pues ni modo, yo tengo que decir, pues anteriormente habíamos propuesto que este patio era clásico tardío, pero con la información actual, pues podemos sugerir que se habla de esto y tenemos que decir por qué, no más porque a mí me gustó. ¿Tú qué nos puedes aconsejar a nosotros, siendo ciudadanos que a veces por otras cuestiones, por el trabajo, falta de tiempo, hemos ido olvidando estos espacios recreativos? Pues sí, ambos, todo es importante, ¿no? Lo difícil es cómo se lo comunicamos a los demás, ¿no? Esa es nuestra parte desde los arqueólogos y los, pues llamémonos científicos sociales, de decirnos, ponga atención en esto, que es bonito, no solo porque es bonito, porque es importante, ¿no? Es decir, que preservemos, ¿no? Ciertas prácticas que también hacen que, por ejemplo, el espacio se mantenga activo, ¿no? Entonces, no solo es un vínculo, ¿sabes? No es solamente la parte física, por ejemplo, que tú vayas a una zona arqueológica y hacerle saber la importancia, ¿no? De preservarlo, porque para que lo conozcan las siguientes generaciones y decir, mira, este es el trabajo de mucha gente, de muchas generaciones. Por ejemplo, que el promedio de una pirámide es de 30 años, ¿no? Entonces, imagínate, mucha gente ni vio terminada esa pirámide, ¿no? Entonces, es como, es decir, esto es mucha chamba, ¿no? De muchas personas que ya murieron, de muchas generaciones. Entonces, pues hay que pues verlo con otros ojos, ¿no? Admíralo con cierta, llamémosle respeto, ¿no? De decir que
es mucha vida, pues, ¿no? Mucha vida dejada ahí en las zonas arqueológicas, en los monumentos, y pues aunque no sean tan grandes, pueden ser igual nuestros patios, lo que vamos, porque justamente también la parte de nuestra investigación es que no solo lo monumental, lo grande es importante, ¿no? También lo doméstico, lo de escala más pequeña es importante, porque pues nos están hablando de cómo las personas estamos usando nuestros espacios y para qué, ¿no? No solo importa lo de la gente poderosa, ¿no? Sino también la gente que somos de la sociedad, del pueblo, hacemos la historia. Entonces somos importantes, somos igual de importantes que los demás arriba, ¿no? En este caso. Entonces, seguir haciendo nuestras tradiciones, seguir apoyando a nuestras personas grandes, ¿no? Sobre todo eso, que no los hagamos de un lado, que todo lo que saben nuestras personas mayores, nuestros viejitos, hay que abrazarlo, ¿no? Hay que darle esta importancia porque, pues, te digo, ellos son nuestros hombros donde estamos levantados. Darle esta importancia porque, pues, te digo, ellos son nuestros hombros donde estamos levantados. Y bueno, ya ahora sí estamos cerrando, pero solo me gustaría que tú nos puedas platicar cómo visualizas el futuro de la antropología, arqueología y sobre todo también qué sigue en tu carrera. Pues yo espero que nos volteen a ver más a los antropólogos, arqueólogos, historiadores, lingüistas, que ahí estamos, ¿no? Somos poquitos en comparación de otras especialidades y que pues aportamos mucho a nivel social. Estamos tratando de decirle al mundo que lo que hacemos como sociedades, no como especialistas, las sociedades hacemos cosas muy importantes y que no lo estamos valorando con esta importancia, ¿no? Que, por ejemplo, la importancia del cocinar, cómo cocinamos, la importancia de celebrar, cómo celebramos, cómo nos relacionamos en familia, etcétera, la política, la economía, sí, pero no solo, como te decía, a nivel de lo predominante de las personas que solo vemos en televisión o solo vemos, ¿no?, en estos grandes focos. Entonces, los antropólogos y tal somos parte de reivindicar muchas prácticas, muchas actividades que están ahí como un poco invisibles, ¿no? De decir, por ejemplo, las parteras, solo ponerte un ejemplo, ¿no? Las parteras que ya cada vez son menos, y imagínate la importancia de las parteras en la pandemia, porque pues tú sabes que los hospitales estuvieron rebasados y entonces es como hay que cuidar mucho a las embarazadas, ¿no? Porque pues son 2 vidas, etcétera. Entonces, pues todos recurrían a buscar parteras y cada vez tenemos menos, ¿no? Y los antropólogos se han encargado de visualizar esta parte de estas tradiciones, ¿no? De la herbolaria, de las parteras, de muchas relaciones sociales, ¿no? Entonces, mira, eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Y de lo que te decía de nuestras personas grandes, de nuestros viejitos, que igual tenemos que, pues darle mucho peso, mucha importancia a esto, que no solo nos lo digan los antropólogos, los lingüistas, ¿no? De decir, ya estas lenguas se están perdiendo, extinguiendo, ¿no? También a nivel social tenemos que captarlo para que seamos capaces de percibir esto que tenemos a nuestro alrededor y valorarlo con mayor respeto y con mayor pues amor, cariño, y que podamos abrazarlo, ¿no? Y no rechazarlo, que es lo que la mayoría de los jóvenes en diversos pueblos originarios hacen, ¿no? Rechazar como la parte de su cultura inmediata. De verdad que ha sido una charla muy, pero muy entretenida, muy interesante y sobre todo reflexiva en este tipo de temas. Pues nos queda agradecerte y sobre todo también hacer aquí, el año pasado tú nos compartías que de parte de científicas mexicanas
te hicieron aquí una mención en redes sociales muy interesante y voy a leerlas público porque es importante también, ¿no? La labor que hace, porque dice: EOS se interesa por el análisis de residuos químicos depositados en los pisos o superficies para el estudio de prácticas domésticas y usos del espacio en las unidades habitacionales de época prehispánica. Así que es excelente y nos da muchísimo gusto de verdad que te reconozcan a nivel nacional e internacional pues estos avances que has logrado en las ciencias, y pues te agradecemos en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por tu tiempo, EOS. Excelente charla, gracias. Al contrario, gracias a ustedes pues por esta amena plática, por compartir este espacio. Ya ves, desde los espacios digitales, de los espacios la espacialidad, ¿no? Ajá, estamos en todas partes. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. Espero haberles dejado más dudas. De eso se trata la investigación. Que vayan a todos estos lugares y que vean con otros ojos, ¿no? Incluso nuestros mismos patios, ¿no? Que piensen en el patio de su casa, que es particular. Que se moja y que se seca también. Ándale. No, mil gracias, Adrián. Y gracias a todos por esta labor de divulgación científica. Muchísimas gracias a ti, EOS. Y que por cierto, fíjate que por ahí tenía yo escrita esa pregunta, ¿no? Que se le ha dado una atribución de la canción de Tatiana, muy bonita, por cierto, ¿no? Y ahí quedó en el olvido. Sí, además ya ni la cantan los niños, ni nadie, ni las maestras, ni... Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este mega programa. Estamos muy contentos de que se hayan quedado aquí con nosotros hasta estos momentos. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la arqueóloga EOS López Pérez, investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, con este tema, el patio como elemento espacial en el clásico tardío del proyecto, el patio como elemento espacial y formal estructurador en el grupo cuarto de Palenque, Chiapas, en el clásico tardío. Agradecemos a la DAIA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos este apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les damos las gracias, amigos, por permitirnos llegar una vez más hasta su casa, hasta donde estén, en este programa que es UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.